tramo de ejercicios de pilates. Vamos ahora con un ejercicio muy sencillo, que es el ejercicio del puente, un ejercicio en el que vamos a movilizar nuestra columna vértebra a vértebra. Para ello nos tumbaremos en el suelo. Estando tumbados, vamos a dejar nuestras piernas dobladas más o menos unos 90 grados, separando los pies la distancia de la cadera y las rodillas también, ¿vale? La posición sería empezar aquí. Yo estaría en esta posición. Desde aquí vamos a empezar elevando la cadera, luego la zona dorsal, la zona lumbar, zona dorsal, ¿vale? Vamos a ir de abajo arriba. Para ello, apretamos bien zona abdominal, zona lumbar, mantenemos en tensión, tomamos aire y soltamos elevando primero en la punta del triángulo de mi pelvis, haciendo que mi cadera se rote hacia adelante para elevar la zona lumbar, luego la zona dorsal, ¿vale? Lo hago de forma, voy a quitar este brazo para que veamos el movimiento bien de la columna. Desde aquí, aprieto bien, tomo aire, suelto, roto y va subiendo todo. Quedaríamos ahí arriba y desde ahí arriba tomamos aire y soltamos bajando al revés, empezando por la zona más alta de la espalda y voy bajando vértebra a vértebra hasta acabar últimamente con la cadera. Vamos a repetir de nuevo, tomamos aire, soltamos elevando en rotación la cadera, zona lumbar, zona dorsal. Desde ahí tomamos aire de nuevo y bajamos zona dorsal, zona lumbar, cadera. Tenemos que intentar que el movimiento sea armónico, ¿vale? Que no vayamos bajando a tirones, sino que sea una bajada continua. Y una vez que apoyéis, tenéis que intentar que no nos quede espacio casi aquí. También depende de la morfología de nuestra espalda, pero vamos a ir haciendo eso. Lo vamos a hacer de momento 5 veces. Vamos allá. Tomamos aire, apretamos bien, zona abdominal lumbar, empujamos bien con el ombligo hacia la columna. Soltamos. Una vez arriba, tomamos aire. Soltamos. Tomamos aire. Soltamos. Vamos elevando la cadera, zona lumbar, zona dorsal. Tomamos aire. Soltamos. 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 Vamos con la última. Tomamos aire. Soltamos, elevándonos. Tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos ahora a soltar un poquito nuestra espalda. Para ello, dejamos caer las dos rodillas lateralmente sin mover los pies del suelo. Hacemos lo mismo para el otro lado. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Para el siguiente movimiento nos vamos a colocar lateralmente en nuestro espacio y vamos a hacer unas elevaciones de pierna. Para ello, lo que hacemos es
Me coloco bien lateral, ¿vale? Dejo mi brazo apoyando todo hasta el codo y apoyo la cabeza en el brazo. La mirada tiene que ser hacia delante. Desde aquí voy a colocar la mano que me queda arriba en el suelo delante nuestro para darnos estabilidad. Y ahora lo que vamos a hacer es ir elevando esta pierna 15 veces. ¿Cómo la vamos a elevar? Vamos a elevarla a la vez que soltamos aire. Para ello, mantenemos una buena posición. Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar, este cinturón, ¿vale? Y vamos a tratar de que sea solo la pierna la que se mueva e intentaremos no estar moviéndonos adelante y atrás. Vamos allá. Sería de la siguiente forma. Yo tomo aire, suelto, elevo la pierna. Tenéis que intentar elevarla recta, ¿vale? Yo si estoy así hacia vosotros, lo que hago es elevarla recta. Intentar no elevarla hacia arriba, hacia adelante, sino que sea en el mismo plano en el que me encuentro. Nos vamos para allá. Estando apoyado, tomamos aire, soltamos, tomamos aire en la bajada, soltamos, apretar bien, zona abdominal, zona lumbar. Tomamos aire, soltamos, 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 tomamos aire, soltamos. Si alguno ve que está incómodo en esta posición, puede dejar la cabeza abajo, brazo extendido. Tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, ya queda solo una. Tomamos, soltamos. Muy bien, a esta altura ya tendremos la pierna cansada. Vamos ahora al otro lado. Nos tomamos, igual que antes, colocamos la cabeza acunada en la mano y vamos a ir elevando la pierna. El brazo de arriba colocado delante nuestro para darnos estabilidad. Apretamos zona abdominal, zona lumbar. Tomo aire, suelto. 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 Tomo aire,
suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, vamos, queda poquito, tomo aire, suelto, vamos con las últimas 5, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto y vamos por la última, tomo aire, suelto. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. Para el siguiente lo que vamos a hacer es trabajar también lateralmente y vamos a lanzar la pierna adelante y atrás, la pierna que tenemos arriba. Para ello nos colocamos igual que antes, tumbados, apoyo, igual la cabeza y la mano sigue delante. Desde aquí vamos a tomar aire, trayendo la pierna hacia adelante, soltar, llevando la pierna hacia atrás. Es muy importante en este ejercicio no llevar la pierna con un movimiento muy rápido, ya que nos va a forzar el aguantarnos, el mover nuestro cuerpo para no irnos hacia adelante, y lo mismo pasa cuando vamos hacia atrás. Para ello, movimiento suave, y también es muy importante cuando estamos haciendo el movimiento controlar el resto del cuerpo para que el tronco no se nos mueva, para intentar no andar moviendo, oscilando con nuestro tronco. Recordar que vamos a intentar segmentar el movimiento y que sea solo la pierna la que se mueva. Vamos a hacerlo 10 veces, adelante y atrás, con cada pierna. Elevamos un poquito, tomo aire hacia adelante, suelto hacia atrás. Tomo aire, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo. Vamos ahora a hacerlo del otro lado. Nos tumbamos, apoyamos la cabeza en la mano acunada, la otra mano adelante, apretamos bien zona abdominal, zona lumbar, tomamos aire yendo hacia adelante, soltamos yendo hacia atrás, controlando nuestro cuerpo. Tomo aire, suelto. Tomo, 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 suelto. Muy bien, vamos ahora a estirar un poco nuestra espalda. A estas alturas, fijo que tenemos ya un poquito cansado, un poquito cargado de tanto mantener esa tensión. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos de rodillas, nos sentamos en los talones, ¿vale? Nos sentamos en los talones y vamos con las manos bien abajo, bien a las nubes.
Vamos, bien abajo, bien adelante. Llevamos las dos manos a la derecha. A la izquierda. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, estando tumbados boca arriba, vamos a colocarnos como si estuviésemos sentados en una silla, en una banqueta. Yo voy a estar tumbado y voy a colocar mis piernas con 90 grados en la cadera, 90 grados en las rodillas. Desde aquí colocaréis los brazos, los dos, en posición de cruz y el movimiento va a ser el siguiente. Manteniendo bien nuestra espalda apoyada, voy a tomar aire yendo hacia abajo, suelto, volviendo. ¿Hasta dónde tengo que bajar? Es muy importante cuando hacemos este ejercicio bajar solo hasta que las manos que tenemos colocadas en posición de cruz, lo que es la palma, se quiera levantar, ese sería el punto hasta el que podemos bajar. ¿Vale? Vamos para ello, vamos a hacerlo, voy a ponerme de frente a vosotros para que me veáis y luego me pongo lateralmente. Estando así colocadas, 90 grados la cadera, 90 grados las rodillas, vamos a ir allá. Tomamos aire yendo a la derecha, soltamos, volvemos. Tomamos aire yendo hacia la izquierda. Imaginaros que yo voy a sobrepasar de donde debería. Fijaros en mi mano derecha como ya se está levantando. Hasta ahí ya no iría hasta este punto donde no se me levante. Soltamos volviendo. Tomamos aire bajando. Soltamos volviendo. Tomamos aire. Soltamos. Tomamos. Soltamos. Tomamos. Soltamos. Muy importante mantener esa tensión abdominal lumbar siempre. Tomamos aire. Soltamos. Tomamos aire. Soltamos. Muy bien. Paramos. Vamos ahora con el siguiente tramo de ejercicios.